de la orden del día de la concesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. El punto número 2 de la orden del día de esta comisión es el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, tarifaria año 2025. Lo vamos a presentar a ambos puntos. Y el punto número 3, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, presupuesto año 2025. Esperemos que tenemos dos. Bueno, por ahí para el contador Castanera es director de ingresos públicos y ha puesto un fuerte empeño durante este año en ordenar las cuestiones relativas a los ingresos. Fue el secretario de Finanzas que solicitó justamente al contador que viniera a presentar la tarifaria, sobre todo en un contexto nuevo que tiene que ver con que esperamos que efectivamente acompañe la macroeconomía, que son nuevos indicadores indicadores inflacionarios, ¿no? Así que por ahí pedirle si se para la Hugo para que pueda presentar ambos proyectos y también después pedirle que nos aclarezca algunas cuestiones de algunos cambios, por ejemplo, con respecto a los conceptos del contribuyente cumplidor y algunas otras tasas también que se ofrecen los beneficios de los vecinos y bueno, preguntarle algunas cuestiones también por ahí que los que no tenemos tanta solvencia en la materia vamos a tener algunas dudas, ¿sí? Perfecto. Lo escuchamos, no sé si quieren hacer alguna consulta o empieza a primero a exponer. ¿No? Bueno, lo escuchamos con todas las voces. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. La tarifaria del año 2025, que ustedes van a ver, tiene la misma estructura jurídico, económico y financiera de los años anteriores. Lógicamente, hemos tenido que trabajar sobre una perspectiva futura en función de los indicadores que nos han desarrollado a nivel provincial y a nivel nacional. Como ustedes saben, el año que hemos transcurrido ha sido un año particularmente difícil, por cuanto hubo primero un cambio de gobierno nacional, en segundo término un cambio de política financiera y económica, y en tercer lugar, pasamos de un contexto casi de hiperinflación a un contexto de cierto grado de estabilidad. Esto nos llevó a que nosotros en la tarifaria del año anterior una previsión inflacionaria del 60%, que obviamente no se cumplió, fue mucho mayor a ese concepto. Tengamos en cuenta que cuando se trató la tarifaria del año anterior, todavía no había una perspectiva con el nuevo gobierno a medida que se van a tomar. Entonces, en función de eso, se arma esta estructura y nos tratamos de adecuar a dos situaciones. La primera situación, después de un año de trabajo, más o menos conocemos los contribuyentes que tiene Calera, las necesidades que tiene Calera y cuál es la respuesta a las iniciativas del Ejecutivo en cuanto a los incrementos que se han propuesto. Eso como primera medida. Como segunda medida, la tarifaria tiene un ajuste del 18% con respecto a lo que se había aprobado el año pasado. El año pasado se había aprobado una tarifaria con un ajuste que después ese ajuste se llevó a ajustar las cuotas por un sistema de medición que se llama RIPTE, que es la remuneración imponible, que es un dato que surge de los índices del INDEC, conocido por todos. En función de eso, armamos todo y fuimos armando la tarifaria de hacia el inmueble, de comercio e industria,
y de tasas en general en función de estos ajustes. No hay ajuste en la parte de inmuebles. Si inmuebles vamos a tomar el monto último que se estableció para diciembre de este año y en función de eso el año que viene se va a ajustar las cuotas por el RITE. Y hubo un cambio sí de concepto. Hasta el año pasado el concepto era que el 30% de beneficio que tenía para aquel contribuyente que era cumplidor era por el sujeto. Esto nos trajo muchas dificultades. ¿Qué significa el cambio? Nosotros pasamos de sujeto a objeto. ¿Qué es esto? Cuando tratamos un beneficio a través del sujeto, tomamos al sujeto como persona única y todos los bienes que esa persona tiene iban a tener el beneficio en la medida que sea cumplido. Nos encontramos que había dificultades con algunos bienes que habían sido transmitidos, los dominios, como el caso del automotor, o de inmuebles, o de algunas multas, que la gente se encontraba con que ellos pensaban que eran cumplidores y en realidad no lo eran porque tenían un inmueble que estaba a su nombre, que ya lo habían transmitido y que ese inmueble les hacía perder el beneficio a todos. Entonces, por eso este año cambiamos la óptica, creemos que es mejor por el objeto. O sea, si yo tengo 5 inmuebles, tengo un auto y tengo otro elemento, tomamos inmueble por inmueble y se le aplicará el 30% en la medida que no tenga deuda de dicho inmueble. A su vez, como ustedes saben, Calera tiene 13 barrios privados con determinadas características. Muchos de los barrios todavía no tienen en claro cuál es el contribuyente y cuál es el titular. Hay una diferencia entre contribuyente y titular. Bueno, este beneficio del objeto es por el titular, no por el contribuyente. O sea, si el titular está en regla, tiene el beneficio. Eso con respecto a la parte de inmuebles. Después, con respecto al agua, sí hay un ajuste del 18%, y ahí se prevé una situación que puede ser extraordinaria, porque como ustedes habrán tomado nota, en el caso del agua ha cambiado la titularidad de quien nos provee agua en bloque. Hasta ahora era el APRI quien a nosotros tenía la titularidad y a través de la venta de agua en bloque nos descontaba determinados montos que eran directamente aportados por el municipio a través de la coparticipación. Ahora se firmó un convenio, todo lo que es la cuenca de las Sierras Chicas, hay una sociedad que se va a hacer cargo hasta que las cooperativas puedan hacer el ente especial y ellos van a manejar el tema de la distribución de agua. No tenemos noticia de qué aumento va a tener el agua. Hemos hecho algunos cálculos en función de reuniones oficiales que hemos tenido y no sabemos bien la mecánica que va a haber, pero preveemos que va a haber un fuerte aumento. Como ya ocurrió este año 2024 con la provincia, que nos aumentó el 550% en el tema del agua en bloque, y con EPEC, que ustedes sabrán, el agua se provee a través de bombeo, igual que las cloacas, y eso tiene un fuerte impacto en los costos de la municipalidad por el tema de lo que cobra EPEC. Entonces, estos dos elementos hacen que nosotros hayamos previsto una salida en caso de que en el año 2025 tanto EPEC como esta nueva empresa hagan un ajuste por encima del 18%. O sea, no podemos quedar, digamos, en una situación de desventaja financiera porque no conocemos hoy cuál es la perspectiva que van a hacer. El año pasado, este año, mejor dicho, en las reuniones que tuvimos con el directorio de EPEC, nos informaron en el mes de febrero que íbamos a tener aumento hasta mayo, y bueno,
después la realidad es que EPEC no pudo mantener ese esquema y siguió aumentando hasta el día de hoy. Y se prevé que van a seguir ajustando los precios para lograr el total saneamiento de los subsidios. Esto implica que nosotros tenemos un componente económico-financiero en el tema de EPEC muy importante. Pese a que se han tomado las medidas y los ajustes pertinentes en el tema del seguro público no medido y en el tema de bombas de agua y de bombas de cloaca, hay elementos que nos inducen a que tenemos que tener la posibilidad de un ajuste si el ajuste de estos organismos es superior al 18%. Yo hago una pregunta, contadora, porque a ver, para que usted nos pueda explicar un poco. Entiendo que lo que está previsto, entonces un aumento del servicio de agua del contribuyente es del 18%. Sí. Pero algo que se tendría recién que aplicar en el mes de marzo. Claro. Y que en estos meses, donde seguramente vamos a tener problemas de agua, que son los meses de mayor consumo, hay zonas que efectivamente pagan por consumo y zonas que no pagan por consumo, medido. Entiendo que recién van a recibir el incremento en el mes de marzo. Así Y que el municipio ya recibió el incremento, o sea, viene recibiendo a partir digamos, hace más de 3 meses, donde efectivamente la disposición de quien va a proveer de agua ya no es la planta que dependía del gobierno de la provincia, sino que va a pasar a ser un ente formado por cooperativas. Eso en materia de agua, el incremento. Sobre la base de diciembre se va a hacer el 18%, ¿verdad? Así es, pero se va a aplicar recién a partir de marzo. De marzo. Ok, perfecto. Y después, en enero y febrero mantenemos los precios altos. y después lo otro, porque digamos, claramente este fue el año donde hubo un incremento significativo. A raíz tanto en la energía eléctrica, de los subsidios que no percibe la empresa provincial, etc. Pero en el tema del agua, el municipio no pagaba agua en bloque. A partir de noviembre del año 2023, el intendente saliente firmó un acuerdo con el APRI y nosotros empezamos a pagar. Inicialmente pagamos 30 millones, alrededor de 30 millones. Y 12 millones. ¿Ah? 12 millones. Y hoy estamos pagando 65. mensuales. Sí, mensuales. Bien. Porque aparte, cuando se firmó ese convenio, se firmó un monto cerrado, un monto de consumo cerrado. No nos venden agua en bloque por medición, sino por determinación. Eso implica que nosotros tengamos una tarifa plana durante todo el año, que implica que en épocas de alto consumo nos beneficiemos y en 9 meses de bajo consumo nos perjudiquemos. Entonces, bueno, con este nuevo ente habrá que sentarse a redefinir. Ustedes saben que nosotros pagamos en la provincia en función de un convenio que había con varios municipios, donde La Calera absorbía el 55% del costo del agua, de todas las sierras chicas. Bueno, ese es un tema que se tendrá que ver, tendremos que sentarnos a tratarlo profundamente porque es significativamente muy alto para digamos, el contribuyente o el consumidor. Y a futuro se puede prever, por ejemplo, si este ente cooperativo que va a estar a cargo de la planta y la planta está localizada en la calle, Sí. ¿tendrá por ahí se verá en la obligación de tributar después en la ciudad de Calera? Nosotros está previsto, se incorporó un punto en la tarifaria donde va a pagar por comercio y industria el 5%, porque en realidad no es un ente cooperativo, es una sociedad anónima que luego la van a formar los entes cooperativos. Pero en principio, sí, todas las cooperativas formaron una sociedad anónima. Esa sociedad anónima va a manejar la planta y tiene un año para que se forme un sistema cooperativo de federación, vendría a ser, y que todo eso lo maneje esta federación de cooperativas. En realidad, la sociedad anónima es la carcasa. Quien maneja el agua van a ser los entes cooperativos, que son los que tienen capacidad, conocimiento y el know-how del manejo. Ustedes, como se darán cuenta, manejar una planta de agua con distribución, con pozo,
con distintas realidades. Bueno, el distrito, a Dios gracias, hemos tenido un año de buenas lluvias y el río Ceballos no va a tener problemas de abastecimiento, pero si nosotros tuviéramos un año de sequía, bueno, tengamos en cuenta cómo está la distribución geográfica. Por eso se previó en el tema de comercio e industria aplicar este 5% para que de alguna forma nosotros podamos también tener un cierto nivel de contralor de cuál es el nivel de facturación. Ustedes saben que EPEC, por ejemplo, pongo rango, EPEC a nosotros nos paga comercio e industria, por lo tanto nosotros sabemos perfectamente cuál es el consumo de toda la ciudad de Calera, incluido nuestro consumo. Que entiendo que el problema que teníamos era que no sabíamos, o sea, sería una estimación del consumo como si fuera un consumo del rubro público, como lámparas halógenas, que no teníamos un relevamiento hecho de la cantidad de lámparas. Nosotros cuando asumí esta gestión, en la reunión de febrero nos plantearon que nosotros teníamos dos problemas. Uno era que teníamos dos sistemas de alumbrado público, con medición y sin medición. El sistema sin medición se calculaba por un número determinado en el año 2013. Ese número, todos los municipios vecinos habían ajustado en función de la nueva tecnología LED. Usted sabe que la tecnología LED significa un fuertísimo ahorro. Bueno, para eso la municipalidad tuvo que hacer todo un planteo técnico con planos cuadra por cuadra, luminaria por luminaria, conjuntamente con la gente de EPEC. Eso logró que nosotros hoy tengamos un ahorro a valor corriente de 10 millones de pesos mensuales, que nos permitió a partir del mes pasado ya comenzar a bajar la facturación. Y nos reconocieron desde el mes de febrero que tuvimos la reunión, todos estos meses, estos 9 meses, nos reconocen el ahorro hacia atrás. O sea, mes por mes nos van a hacer el... ¿Y eso se va a contemplar en la deuda que tenemos con EPEC? Tenemos una deuda que supera más de 300 millones de pesos. Claro, tenemos una deuda de 400 millones de pesos, de los cuales es una deuda anterior al año 2024. Esa deuda nosotros hemos planteado dos temas. Un primer tema es ajustar los valores de los intereses a cierto nivel de realidad, porque los intereses que cobraba EPEC eran superiores al sistema bancario. Entonces pedimos una quita del 50% de los intereses y un plan de pago para poder pagar. Entonces, teóricamente, con el ahorro que íbamos a tener en el alumbrado público, más el ahorro en el tema de bombas, al municipio le iba a permitir pagar sin problema el tema de este sistema de plan de pago. Lo que ocurre es que la semana pasada la provincia, tomando conocimiento del problema que había de EPEC con todos los municipios, porque ustedes se dan cuenta que aumentar 550% durante un ejercicio que todo el mundo tenía los presupuestos cerrados con ajustes menores, era imposible que nadie se pudiera ajustar. Entonces la provincia está viendo de hacer un programa a 10 años y estamos estudiando qué es lo más conveniente. Si lo que nos ofrece EPEC por un lado, con una quita del 50% en menos plazo, con una tasa de 1,5% de interés, o la provincia que nos ofrece 10 años pero con una tasa cero. Entonces, y sin ajuste de intereses, o sea, a deuda total. ¿Esto qué implica? Hoy nosotros tenemos una perspectiva del ser de los próximos 12 a 24 meses, pero no deja de ser una estabilización monetaria. Entonces, mientras el nivel inflacionario se mantenga por debajo de los 2 puntos, vamos a estar casi al mismo nivel de EPEC. Ahora, si el día de mañana hay un rebrote inflacionario, todo lo que está en el cana, sabemos lo que esto significa y el detrimento que puede llegar a ser como carga futura para la municipalidad.
¿Sí? ¿Qué impuestos se pagan juntos con los provinciales? ¿Qué impuestos? Municipales se pagan juntos con los provinciales. Por los impuestos no Por tenemos. ejemplo, el automotor no paga en la ¿qué provincia. tasa nosotros la Exactamente. incorporamos? Solamente automotor. Solamente. Nosotros en la anterior gestión se incorporó automotor y cuando nos coparticipan nos entregan la porción que se ha cobrado y el monotributo. O sea, existe un monotributo que para aquellos comercios profesionales asociados que tienen una empresa, se incorpora el monotributo y pueden pagar un monto fijo en los municipios donde trabajan. Como nosotros nos incorporamos a ese sistema, bueno, se llegó a un acuerdo y la provincia firmó un acuerdo con la AFIP o el ARCA. Entonces, cuando se liquide el monotributo, se cobra el impuesto que sustituye el IVA y a ganancia, se cobra obra social, se cobra jubilación y se cobra ingresos brutos y la tasa municipal, con un monto fijo. Evidentemente eso para los pequeños contribuyentes, pero no deja de ser una herramienta que la gente en un solo pago hace todo. Contador, ¿me puede explicar también? Ahí hay una bonificación del 6% para los pequeños contribuyentes de tasa de comercio. Sí, la idea es... El 7,5, ¿verdad? No, el 7,5 por débito automático. Por Eso es fundamentalmente. Hay dos elementos ahí. El primero es para el pequeño contribuyente que es cumplidor dentro del comercio e industria, se cobra un 6% sobre el impuesto. Eso se quitaría. Eso es directamente sobre el comercio e industria. Y después, para el cumplidor tiene un 7,5% si se adhiere al débito automático. O sea, ¿cuál es la idea? Ustedes saben que este año se suprimió el papel, lo cual trajo un fuertísimo nivel de ahorro en cuanto a lo que costaba el papel, la distribución, aparte del impacto ambiental que eso generaba, el impacto financiero para el municipio fue importante. Entonces, la idea ahora, ¿cuál es? Empezar a utilizar los medios de pago automáticos que existen, y para eso normalmente todo el mundo adhiere si tiene algún sistema de beneficio. Por ejemplo, AFI, si yo estoy adherido al monotributo y tengo débito automático, en lugar de cobrarme 12 cuotas, me cobran 11. Bueno, cobrar 12 sobre 11 es un 8,33 de descuento. Acá planteamos un 7,5 a partir de la cuota que se adhiera. O sea, estamos estudiando, por el momento, esto es débito automático tanto de tarjeta como de caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Comercio e industria nada más? No, todo. Claro, eso es lo Inclusive en agua y en... ¿Inmobiliario no sufriría variaciones para la año que viene? Inmobiliario va a sufrir en función del aumento del RIPTE. No está O sea, nosotros... No está tarifario, eso no está, pero la tarifaria te Claro, lo que está diciendo es no se le impone un aumento tarifario, sino que ya está ajustado, como lo hace la provincia, a través de un sistema que es el RIPTE. Y justamente lo que plantea es, no hay un aumento que desde el arranque vamos se sube en un porcentual, sino que sigue el aumento que veníamos trayendo, que es el RIPTE. ¿Nos podría explicar? El RIPTE es, el INDEC saca cuál es el aumento promedio del sueldo. ¿Cómo se llama? RIPTE, con R-I-P-T-E. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Eso significa eso. O sea, todos los trabajadores estables tienen distintos tipos de aumentos. Si hace una canasta de aumentos, entonces el INDEC determina en un promedio simple, o sea, toma no la mediana, sino la media, toma la media y determina, bueno, cuál ha sido el aumento. Ese aumento se publica todos los meses. Nosotros aplicamos acá el aumento de 2 meses para atrás para poder tener la capacidad de poder hacer ajustes,
e incorporar eso a las distintas boletas de pago y que les llegue en tiempo y forma. Entonces, en general hoy hay distintos tipos de actualizaciones. Hay quienes utilizan el IPC, que es el índice de costo de vida, el índice IPIM, que es minorista, el índice de alquileres. Bueno, el índice más utilizado por la nación y la provincia es el Richter, porque hace el salario, digamos, oficial. Entonces es más, digamos, es más adecuado que el costo de vida, en el sentido que el costo de vida no depende de lo que gana cada individuo, sino que depende de costos que realizan quienes están en la intermediación de la venta de productos. Entonces puede ser que yo tenga un aumento de sueldo del 4,5 y haya tenido un aumento del costo de vida del 20%. Entonces, digamos, el aumento de sueldo también tiene la particularidad de ser más estable en el tiempo. Me permite tener menos variaciones de picos. Si ustedes analizan, por ejemplo, el año 2024, empezamos con un diciembre del año 2023 del costo de vida del 25%, seguimos en enero con el 20%, febrero con el 14%, mientras que el aumento de sueldo, como va atrás de la inflación, fue el 5, el 6, el 7, es mucho más estable. En el año se fue nivelando y prácticamente va a cerrar el año 2024 entre sueldos y aumento de sueldo y aumento de costo de vida equiparado. Lo que ocurre, que fue del año, si yo me paro en marzo, tuve una diferencia entre el costo de vida y el aumento del sueldo significativo del 25%. Lo mismo pasa con el nivel jubilatorio. O sea, no se olviden que nosotros acá en Calera tenemos dos contribuyentes importantes, que son los contribuyentes jubilados, por eso se les quita el 75% y más, y trabajadores. Entonces, este año sí se da esta estabilidad económica y financiera que estamos viendo desde hace 3 meses acá, a esta parte, vamos a poder tener un ajuste de tarifa significativamente muy inferior al de pasado. Y a su vez, la tasa de interés que regula el artículo 4 se estableció en el 3%, que es lo mismo que estableció la provincia, no así Arca. Arca está un poquito más alto que nosotros. Pero digamos, hoy tenemos tasa de interés acorde a lo que se plantea en el presupuesto nacional, provincial, y un ajuste tarifario que en el caso de inmueble no es significativo, y en el caso de agua estamos con respecto a nuestros colegas de agua cordobesa un 60% más bajo. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el tema del agua, del costo del agua en el bosque y en la Rufina, que solamente lo separa la calle Los Árboles. Y bueno, la Rufina está pagando aproximadamente un 30-35% de lo que paga el bosque, que son, digamos, dos barrios semejantes. Bueno, después tenemos, no sé si... Hugo, tengo una pregunta. Sí. En la tasa de inmobiliaria pasamos de 6 cuotas a 12 cuotas. ¿no? Lo hicimos por lo siguiente. Nosotros en realidad teníamos 6 cuotas, pero con 2 sistemas, pares y impares. Entonces, en realidad, la municipalidad cobraba todos los meses. Sí. Pero para el contribuyente le era mucho más pesado pagar un bimestre que mensual. Entonces, y nosotros a su vez teníamos, por un problema errático, había meses donde el impacto de los ingresos era mayor que en otros meses, porque los barrios son más costosos, entonces pagaban más. Entonces, de esta forma nivelamos dos cosas. Nivelamos al contribuyente, que sabe que todos los meses tiene que pagar, y nivelamos el sistema de ingreso financiero del municipio en 12 meses. Lo hacemos Claro está que es el mismo monto El mismo a pagar en monto. 12 cuotas que en realidad se pagaba Sí, sí. en 6 cuotas. O sea, el monto no cambia, lo que Y cambia eso sí trae, digamos, administrativamente traerá más trabajo, ¿no? No, porque en realidad antes hacíamos 12 cedulones, nada más que iban
pares y impares, en realidad. Lo que sí, lo que va a cambiar y posiblemente sea más fácil la administración, pero que tenga un costo, es el tema de haber cambiado sujeto por objeto. Eso sí va a traer un alivio a la población, en el sentido que no va a estar dependiendo que si cambió o no cambió la titularidad del inmueble que lo vendió, porque en realidad el mayor problema que tenemos con los inmuebles es justamente la titularidad. Si bien el Código Tributario establece que el escribano nos debe pedir los informes y nos debe informar, nadie lo hace. Entonces, y quien vende se desentendió y quien compra, como no le llega el cédula a su nombre, tampoco se desentendió. Entonces eso trae un poco de problemas cuando después se encuentra que tiene una deuda. Ojalá lo podamos comunicar bien, porque eso es un buen logro. O sea, porque por ejemplo yo me pasaba que había vecinos que decían, por ejemplo, que había bienes que ya habían vendido y se habían registrado el nombre de ellos. Y entonces eso les generó una deuda, pero ellos tenían sus propios bienes. O por ejemplo, un vecino tenía un nicho en el cementerio que ya no lo tenía más, lo había vendido, lo había transferido, pero le generaba deuda al nombre de él. O una multa. O una multa también. Porque como era por el sujeto, la multa también le hicieron una multa de tránsito, no se enteró, no la pagó, dijo no me corresponde, y resulta que perdía, a lo mejor por una multa de 10 o 12 mil pesos, perdía el 30% de 4 o 5 inmuebles. Sí, acá llegaron muchos problemas de gente que no podía escriturar porque tenía una deuda y estaba en nombre de la persona que le había comprado el inmueble. Entonces, Claro. se hace mucho boleto compra-venta y porque quieren escriturarlo rebotan por las deudas que no conocen encima porque no le llega el cedulón a su nombre. Y sí, porque uno de los problemas que generan los barrios privados es el tema dominial. Nosotros hasta el año 2015 tuvimos un sistema del Código Civil que establecía una modalidad que era, digamos, media confusa, pero estaba determinada, que cada barrio tenía una particularidad. A partir del año 2015 el Código Civil es claro, o sea, no hay más distintos tipos de barrios, hay un solo tipo de barrio. O sos un barrio abierto con un perímetro, pero que las calles son del Estado, son del municipio, el alumbrado del municipio, la recolección de la basura, y simplemente lo que hace es tener un ordenamiento de seguridad. Y por otro lado están los barrios totalmente cerrados, restringidos, donde las calles pertenecen al ciudadano del barrio, el alumbrado pertenece y todo pertenece. La diferencia era que antes existía lo mismo, pero todo lo que era común no era de propiedad del vecino, sino que era de propiedad de una sociedad anónima, una asociación civil, y el vecino tenía un derecho personal sobre el barrio. Ahora, según el nuevo código, va a tener un derecho real sobre la propiedad y el porcentaje que le corresponde del resto. O sea, eso también a la municipalidad le ha traído problemas, porque los vecinos han comprado barrios que en realidad no sabían si eran, según nuestro código dice restringido o controlado. El restringido es el completo. Y muchos compraban pensando que no tenían que pagar un gasto común sobre la calle, porque la calle era propia. Entonces, cuando nos encontramos que las calles son propias y son un terreno, en realidad, catastralmente para la provincia es un terreno, no es una calle. Es distinto a una calle pública, donde para catastro es una línea, es un polígono. Entonces, esa era la diferencia. Bueno, cuando empezamos a ver para poder cobrar las tasas, nos encontramos con que, bueno, los barrios que tenían esta situación dijeron, no, ¿cómo vamos a pagar si la provincia no paga? Bueno, en la provincia existe una norma que este tipo de barrios pueden pedir una exhibición. Nosotros no tenemos potestad de pedir, no lo tenemos en el Código Tributario. La exhibición de lo que es una calle. Bueno, y ahí estamos con algunos problemitas con Sí. Sí, buenas noches. Yo hago una pregunta. Está bueno premiar al vecino que hace el esfuerzo, cumple y paga. ¿Y vos has pensado alguna moratoria para que el vecino que obviamente no pueda cumplir con su
Tenemos un plan de pago permanente. Bien. Existe un plan de pago. Digamos, la diferencia entre moratoria y plan de pago es que normalmente en la moratoria hay quitas. Y bueno, y la jurisprudencia ha establecido que cuando yo doy una moratoria, en realidad perjudico al cumplidor y beneficio al incumplidor. Sí, sí, que no sea una cuestión de no pagar. Entonces, el plan de pago no, el plan de pago es una facilidad para aquella persona. El que no quiero no, es que no puedo. Claro, como no puedo, le doy una facilidad, nosotros le damos 3 cuotas, las 3 primeras cuotas sin interés, y después, si tomaba más de 3 cuotas, sí iba con interés, pero digamos, la mecánica aprobada el año pasado era una mecánica de tratar de proteger a ambos, al cumplidor Premiar el beneficio y al otro darle la que evidentemente la realidad debe ser distinta, por eso sí, no pasa con la cuestión de voluntad. Y de hecho, si vos mirabas los índices inflacionarios, al vecino le convenía deber todo, ajustarse una moratoria en futuro, Le sacan los intereses. sacar los intereses, se salía ganando por otro lado. Ahora, efectivamente. Pero eso es independientemente de O sea, las situaciones. una pregunta que no me quedó claro. Los- O sea, por ejemplo, un vecino puede tener el beneficio del 30% si es contribuyente cumplidor en el objeto. Sí. Por ejemplo, después, si se adhiere al débito automático un 7,5, ¿eso es acumulativo del 30%? ¿O es otro beneficio, digamos? Es otro beneficio, que por supuesto es acumulativo. Lo que pasa es que normalmente el 7,5 si paga en cuota, Claro. porque si paga el contado, tiene el 7,5. Está bien. El tema es salvo que pueda adherirse rápidamente y pagar, adherirse en febrero, porque la cuota de va a ser marzo. Pero siempre acumulativo, desde el momento que empieza a pagar. O sea, si puede pagar 3 primeras cuotas sin el 7,5 y las 9 restantes con el 7,5. Una preguntita, ¿hay alguna variación en relación al OIM? Sí, el OIM, de acuerdo a lo que nos dijo EPEC y los estudios que le han hecho, el OIM es una tasa que cubre en realidad los gastos del alumbrado público y los gastos municipales de luz. Nosotros, por ser una ciudad que tiene menos de 50.000 habitantes, podemos llevarlo hasta, de acuerdo al censo. O sea, todavía el censo actual de los 45.000 no está plasmado. El otro día cuando hablamos con Pastores nos dijo que recién a partir a lo mejor de diciembre nos va a cambiar los coeficientes, pero por el momento no está. Entonces, en función de eso, nosotros podemos pedir hasta un 15% y se plantea en la tarifaria el 15%. ¿Cuánto era anteriormente? El 9. El 9 y pasamos al 15. Al 15. Ese aumento nos permitiría a nosotros absorber parte de los aumentos que ha tenido el PEC este año. Parte. No lo vamos a poder cubrir totalmente, bueno, los aumentos fueron muy altos. Y el PEC a su vez nos informó a nosotros que ellos han presentado un recurso, no por la calidad, porque fue firmado por el gobierno nacional por 11 municipios, que no está la calidad, por las tasas adicionales que cobra agua, ellos presentan un recurso y dentro del recurso el OIM no entraría en las otras tasas. De cualquier forma, la provincia de Córdoba está bajo recursos. Cuando se decida lo principal, veremos qué ocurre. La deuda que tenemos con EPEC también va a ser, digamos, devengada de la coparticipación. Sí. O sea, eso permitiría pagar parte de la deuda también. Sí. Sí, todo lo que está haciendo la empresa, digamos, del Estado, si bien el EPEC es una sociedad anónima, tiene 99% de participación estatal, es todo con garantía de la coparticipación. Si esperemos que la coparticipación el año que viene aumente. Este año ha sido una coparticipación que ha venido, digamos, aumentando, pero por debajo de la inflación. O sea, si nosotros tomamos el aumento real de traído de inflación o deflacionario, hemos tenido menores ingresos. Esperemos que el año que viene, digamos,
una evolución positiva en la economía. Hasta ahora el único aumento que hemos tenido ha sido el impuesto de las ganancias, que es comerciable, y vamos a recibir parte de eso. A su vez, la provincia ha dado un punto. Nosotros tenemos 80 y 20. 80 se queda la provincia y 20 nos queda para el municipio. Ahí ha dado un punto para hacer un fondo, pero nosotros no hemos recuperado en ese punto que se otorgó, de un punto cada uno. No hemos recuperado, no hemos tenido ingresos discrecionales por 60 millones de pesos. El punto del tema de los INPS, porque nosotros históricamente criticábamos eso. Nosotros criticábamos el porcentual que el municipio tenía. Esta municipalidad llegó a cobrar hasta el 21% hoy, ¿no? Después bajó al 15% y después se bajó al 9%. Pero el principal problema que teníamos es que nosotros, claro, asumimos una deuda que nos pagaban la Argentina Integre, que hoy supera, yo dije 300 millones, que son 400 más positivos. Entiendo que eso ya está hablado con él, como explicaba recién un contador, y que efectivamente van a ser devengados de la coparticipación, o sea que no nos va a quedar, no hay tutía, digamos, ahí. Nosotros pagar la deuda la vamos a pagar porque no va a quedar. Hoy estamos discutiéndolo hoy porque hay una diferencia que hemos planteado de el Igual OIM pero y no el pagan las OIM. industrias. ¿Cómo? Lo cual, al OIM. Todo Lo cual sí, bueno, pero la industria las hace menos competitivas, o sea... todo. De hecho, Sí, la industria tiene una tarifa diferencial. Nosotros también nos hemos pedido la misma tarifa diferencial para Calera porque encontramos que había tarifas que no eran diferenciales. O sea, nos habían puesto en un sistema de tarifas que es más alto de lo normal. Cuando hicimos todo el chequeo de la ciudad y se hicieron todos los planos y se estudió todo el aeropuerto no medido, también estudiamos la otra parte. Tan es así que ya le hemos reclamado a un barrio privado, estos barrios privados restringidos, que estamos pagando el alumbrado público. En el año 2016 incorporaron alumbrado público y la municipalidad está pagando por ese barrio 5.500.000 pesos mensuales. Ya le planteamos al barrio que nosotros tienen que absorberlo ellos porque es un barrio privado. Por eso es muy importante la diferenciación técnica entre un barrio y otro. Porque todos los barrios privados restringidos, ellos absorben el efecto. Pero hay un barrio en particular que no lo absorbe. Cuando hicimos el estudio de todos los suministros, ustedes calculen que Calera tiene más de 200 suministros de energía, que por el sistema que tiene de facturación EPEC, ellos determinen que hay una factura padre que le dicen, y dentro de esa factura puede haber 100 suministros. Cuando empezamos a estudiar los distintos suministros, dónde estaban, bueno, nos empezamos a encontrar que, como en este caso, que había varios suministros que estaba pagando la municipalidad y estaban dentro de un barrio restringido, cuyas calles pertenecen a una sociedad anónima. Entonces ya le hemos planteado al barrio decir, mira, hemos determinado esto, nosotros no podemos cortarle la luz, porque si vamos a EPEC cortamos el suministro, le cortan la luz al barrio. Pero sí le dijimos a la gente del barrio, tomen nota de esto, porque hay un monto ahí importante que estamos ¿Qué barrio? de acuerdo. Entonces ya se lo planteamos al barrio, no así con las bombas, porque las bombas las paga la municipalidad y es por el sistema de bombeo de agua que se cobra y el sistema cloacal que se cobra. claro, incluso se cobra como sistema adicional. O sea, hay un ítem por bombeo. Sí, hay un tipo de bombeo. Se No usa obstante, como la vivienda el bombeo, porque es por barrio. ¿cómo? Que hay dentro de un barrio donde hay bomba, hay casas, hay vivienda, no es barrio abierto, ¿no? Sí. Hay viviendas que vienen directamente de red y otras que pasan en el barrio Vicente Prades. Y Lo que todos pasa es- pagamos bombeo más allá de que el Claro. sistema de la casa no incluye el bombeo. Y sí, porque en realidad el bombeo es por el sistema geográfico que tenemos. Tarde o temprano no tenemos como lugares planos que, claro, que el agua va por gravedad. Acá nosotros tenemos que luchar en contra de la gravedad en ambos sistemas.
Ahora el impacto de la IVA va a ser importante sobre la boleta de luz de los contribuyentes. Es casi el doble. Mire, el aumento de los contribuyentes fue el 550% este año, tomado desde diciembre del año 23 hasta octubre del 24, de acuerdo a la declaración jurada que nos presentó el PEC. O sea, si usted toma que nosotros hemos propuesto un aumento del 6% contra el 550%, queda diluido. O sea, ha sido tan grande. Sobre ese porcentaje, sobre el aumento, Claro, o al sea, principio le aumenta el impuesto. O sea, es grande el aumento de la es muy luz, grande el lo cual aumento. significa un aumento Claro, considerable también en porcentaje. Sí, ¿no? sí. Pero digo, O sea, cuando uno recibe si el la aumento boleta no de hubiera luz, sido significativo, si hubiera sido un aumento también normal es del un 122, 123% como la inflación, pero no se olvide que tenemos el aumento de tarifa, quita el subsidio. Entonces hay contribuyente que ha sido... Pero por eso digo, sí, Sí, el quita el subsidio, 9% sobre el 500 de aumento ya era una buena cifra. Ustedes a eso igualmente le aumentan un 6 más. Sí, es un O sea, 3. justamente, ¿no? Justamente está diciendo, sobre el 500% de aumento que sufrió, el aumento de este 6% es insignificante. No es insignificante. No, ¿por qué piensa que no? Y no, porque es un porcentaje más de un porcentaje Ah, sí, amplio. bueno. O sea, haga lo que recauda la municipalidad, el costo de la luz subió un 500%. El 9% se ha visto incrementado mucho en cuanto a recaudación de la municipalidad porque sube el costo de la luz. Entonces, pero ahora igualmente hacen un aumento más sobre eso. Claro, es que el municipio pasa a pagar 5 veces y media más de lo que pagaba. Pero no termina solo ahí. Asume una deuda de más de 400 millones de pesos y tampoco termina ahí. Sí, que nosotros que hicimos el año pasado y Fernando nos pidió que la quería negociar él porque bueno, había una posibilidad de plan de pago. De todos modos me parece, bueno, está bien. Sí, de hecho, De todos modos, el ellos- contador ha estado trabajando en eso. A ver, Si optar por Sofía, uno, que estaba en el consejo anterior, junto con el actual intendente, eran los que criticaban este impuesto. Claro, bajo este Bueno, esquema, está Lo bien. acaba de decir él. Pero Era también distinta las sabían. condiciones No, entre era la años misma anteriores. deuda. Pero bueno, no, y Consultor, Hablamos ¿qué del son otro los día. servicios no personales? Servicios no personales son los que no son servicios indirectos. Son servicios. Indirectos. Monotributos. ¿O no? Los servicios no personales. El monotributo. Puede ser el monotributo. La contratación. Depende si está en ingreso o en egreso. hubo una pregunta que me parece que está bueno lo que marcaba la secretaría. Nosotros, a pesar de ese incremento del 5, o sea, del 500 y pico por ciento, de los compromisos que teníamos en consumo de luz estimado mensualmente, ¿generamos deuda en estos 10, 12 meses? ¿Nosotros hemos generado deuda propia? Claro, en realidad generamos una compensación, porque nosotros le planteamos al directorio de PEC el tema del no medido. Cuando ellos nos plantearon que en el año 2013, entonces nosotros nos pareció un tema de injusticia por parte de PEC, ellos conociendo que los distintos gobiernos vinieron mejorando el alumbrado público y entonces, ¿qué le planteamos? Bueno, pero si durante 11 años la municipalidad pagó de más, ¿por qué ustedes solamente nos reconocen a nosotros hasta febrero, que fue cuando presentamos la nota y tomamos conocimiento de este tema? O sea, en realidad tomamos conocimiento en enero y ustedes saben que la factura de diciembre se paga en febrero, o sea, prácticamente estamos tomando todo el año. Pero bueno, es una decisión política que habría que plantearlo en un nivel más elevado que nuestro, de la Secretaría, porque creemos que hay un cierto grado de injusticia, más donde nosotros hemos detectado que anteriores administraciones le compraron el sistema LED a EPEC, o sea, la municipalidad le compró a EPEC. Evidentemente, si le compró EPEC fue, pero no tenemos la certeza si se puso
lo no medido o el medido. Entonces ellos nos plantearon también, bueno, que si lo pusieron en la medida bajó el consumo, pero digamos, son 11 años. Entonces, eso nos generó dos temas. Uno, que hubo un aumento de casi 50% de un mes a otro, fue terrible. Y el otro tema que estamos planteando es que no estamos de acuerdo con la liquidación de hoy. Nosotros entendemos que nos están debiendo 80 millones de pesos de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros por eso medimos la ciudad. Porque el medir la ciudad y de traer lo que gasta la municipalidad que nos paga hoy, nos implica que tenemos una base de cálculo para saber cuánto nos deberían liquidar de hoy. Entonces nosotros le hicimos un estudio de los últimos 5 años, le dijimos los últimos 5 años hemos ido cobrando menos de lo que ustedes nos han informado. Entonces díganos por qué cobramos menos. Si bien el OI tiene a contraposición que en función de lo percibido y no lo devengado. O sea, ellos que dicen, yo percibo tanto, pago tanto. Sí, bueno, perfecto. Pero acá hay una partida doble porque ustedes son una sociedad anónima. No son un municipio que no tiene partida doble. Entonces en esa partida doble usted tiene que saber cuánto cobraron y cuánto nos van a pagar. De acuerdo a datos extraoficiales que nos han dado, el nivel de mora final es el 2%. Entonces, aparte, ¿qué le planteamos nosotros? Si ustedes, un ciudadano, deja de pagar la luz, ustedes a los 60 días se la cortan. Si se la cortan, no facturan más. Si no facturan más, no tenemos... Bueno, ellos me dijeron, no cobran más hoy. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, y ahí estamos discutiendo con la parte técnica el tema porque es una cifra importante de diferencia que tenemos. Y con estas cifras actuales, antes la diferencia era 1.700.000, 1.800.000, pero con estas cifras actuales, ya, por ejemplo, el mes pasado se facturó 1.015 millones. De traído de la municipalidad son 905 millones. Por el 9% tenemos que haber cobrado 81 millones, cobramos 57. El mes anterior fueron 130 millones, fueron 1.300 millones, de traído de lo nuestro quedó 1.100 millones. Tenemos que haber cobrado 90 millones, 97 millones. Cobramos 52 millones. Dijimos, bueno, pará, es una cifra que para el municipio de La Calera es muy importante el control. Bueno, y ahí estamos discutiendo, porque nosotros no tenemos base de datos, solamente tenemos una base de datos. Entonces, puede ser posible que haya mucha gente que no pague el OI, que no estén facturando el OI a todos los contribuyentes. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo ahora. Ustedes a la industria le están cobrando OI, a determinado nivel social de público le están cobrando OI, porque si no, nos tendrían que estar liquidando. Entonces, lo que queremos saber, porque también es un panorama que, como dice acá la concejal, bueno, impacta, pero impacta de la misma forma, y si a la industria no le cobra, bueno, pero no nos están liquidando. Entonces, la realidad es que nosotros como municipio teníamos que estar hoy percibiendo una cifra que no percibimos. Un poco lo que nos va a pasar con el tema del agua. A la industria del cobre nosotros tenemos industrias que usan mucha energía eléctrica y lo cual les genera un problema de competitividad en relación a otros municipios que están con el OI más barato. Claro, lo que pasa es que la porque industria... eso le sube los costos. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo compensamos con una tasa muy baja de comercio de industria, que en algunos casos se compensa. De hecho, justamente se busca que se radique para eso. O sea, si ellos tuvieran problemas estarían acá. Uno es sobre el monto de venta y otro es el monto de consumo de energía. O sea, los porcentajes, si bien son distintos, las bases imponibles son distintas y el impacto fiscal, en el caso de la industria, es positivo. ¿Qué inflación se le aplicó al presupuesto? El 18%. ¿El presupuesto? Sí, el 18%. 18 de 6 millones. No, el El presupuesto total. Total, sí, perdón. Sí. A ver, usted está hablando del nivel de ingresos. No, 23 contra 24. Sí. Vamos al presupuesto, saldo de la tarifaria. Perdón. Nosotros se tomó
el anual del año anterior, más el ajuste que hizo el municipio, el año pasado eran 6.000. Se tomó un ajuste de 5.500 que nos lleva a 11.500. Y hay un ajuste que usted va a recibir ahora de 2.500, nos vamos a 13.000. Y se tomó 15.000. ¿Los ajustes cuándo fueron? ¿Cómo? ¿Los ajustes cuándo fueron? Y el ajuste del 18%. No, el de 5.000 y el de Claro, 2.000. el de 5.000, cuando se hizo la tarifaria de 6.000 el año pasado, se tuvo en cuenta una inflación del 60%. La inflación superó el 130%, 122%. Entonces, a nivel global, a nivel municipal, fue más alto por los resultados de PEC y el agua. Entonces, también se recaudó en función del ajuste que se había hecho en la tarifaria. Y se aplicaba un ajuste que se nos permitió absorber y no quedar con un desequilibrio financiero de no poder cumplir los compromisos. Entonces, eso hizo que se ajustara el presupuesto del año pasado de 6.000 en 5.500 que ustedes lo probaron, con lo cual nos fuimos a 11.500. Y hay otro ajuste más de 2.500, con lo cual nos vamos a 13.000, a 14.000. A esos 14.000, si le aplique el ajuste, nos vamos al presupuesto de este año, que va a ser un presupuesto de 15.000 millones. Yo creo que va a ser más realista por la inflación. El año pasado, cuando se hizo el presupuesto, era imposible saber, porque el 60% que se tomó era lo que estaba tomando el Estado Nacional y el Estado Provincial. No es que nosotros lo inventamos o nos quedamos cortos. Posiblemente si no hubiéramos analizado y hubiéramos tomado las consultoras privadas y hubiéramos dicho que la inflación proyectada va a ser el 100, el 110, el 115 o el 200, porque se hablaba de hiperinflación, ubiquémonos en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado. Estamos en el comienzo de una hiperinflación. Tenían todas las condiciones dadas de hiperinflación. Entonces, pudimos haber tomado a lo mejor el 120%, pero el impacto a nivel de sociedad hubiera sido inadmisible porque nadie hubiera pensado en pagar casi el triple de una tasa con una inflación que el gobierno decía el 60%. No teníamos justificativo. Después se dieron las condiciones y desgraciadamente vivimos una economía de hiperinflación que se logró controlar allá por el mes de mayo-junio. Ahí se empezó a controlar lo que era la hiperinflación esperada, porque la inflación tiene dos características. Tiene el aumento constante de los precios y el aumento constante de la expectativa del aumento de los precios. O sea, la propia inflación genera inflación. Entonces, cuando uno desarticula, como desarticuló el gobierno, las causas por las cuales se producía la inflación, lo primero que bajó fue la inflación de expectativa. Yo no tengo más expectativa, entonces no aumento por las dudas. Esa fue la primera inflación que pagaron. Por eso el gobierno habla de la inflación base, que hablan del 1,5%. Eso es el primer punto. El segundo punto fue ya entrar a demostrar que el gobierno no era el generador de la inflación porque no emitía dinero y lo volcaba al público. ¿Cómo lo volcaba al público? A través de los bancos. ¿Por qué lo volcaba a través de los bancos? Porque los bancos hacían un negocio muy sencillo, que era tomar el dinero de todos los que estamos acá, de toda la comunidad, y prestárselo al Banco Central. Entonces yo sentado en un escritorio, me ganaba el 6, el 7% mensual, simplemente con la plata de los contribuyentes. Pero eso me generaba que había un déficit financiero. Ese déficit financiero provocada por esa tasa del 5%, así que el gobierno emitiera el dinero. Yo recibía más dinero. Con más dinero tenía que comprar las mismas cosas. Entonces, ¿qué se produce cuando yo tengo más dinero y la misma cantidad de bienes ofrecidos? Aumento de precio del bien, para equiparar esa desventaja. Bueno, ese desequilibrio que tuvimos en el año 2023
Las provincias y los municipios lo sufrieron de dos puntos de vista. Lo sufrieron primero porque se cayó el nivel de actividad. Entonces, cae ese nivel de actividad, recibieron menos dinero. Y segundo, porque se empezaron a colocar los costos a nivel de las realidades económicas que demandaba el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Tomó tres medidas básicas. Cerró el Banco Central, la emisión de dinero del Banco Central, desarticuló la deuda que tenía el Banco Central con los bancos, que era la LELIC y la LEAC, y le quitó la herramienta financiera del banco para cobrar, la pasó al Tesoro Nacional, y con eso los bancos se quedaron sin poder generar emisión monetaria. Entonces, de esa forma se cerró la obra pública, que era el 90% del gasto de la obra pública. Al cerrar esas dos vertientes, rápidamente se cayó la actividad económica. Para que usted tenga una idea, la gente de Plantel Tiquecito me decía que ellos más o menos perdieron 4 de cada 5 camiones que sacaban por día, a nivel de venta, por caerse la obra pública. Entonces, esto hizo que se trajera, y bueno, y empezó el nivel de precios a la gente a suplir el nivel de precios. ¿Cómo lo suplieron? Yo en lugar de comprar esta copa de vidrio, voy a comprar una copa de plástico, por lo mismo puedo tomar agua con una copa de plástico, pero el que vende la copa de vidrio no la vende. Entonces, el otro día estábamos reunidos con un dueño de un supermercado muy grande de Córdoba y nos decía que ellos perdieron las primeras líneas. Entonces, esos son los efectos económicos de la inflación. ¿Cómo lo sufren los municipios? Porque perdemos la actividad. Nosotros, el principal recurso que debería tener Calera es comercio e industria. Sin embargo, el principal recurso es la tasa de la propiedad, porque la tasa de la propiedad no se cayó, pero sí se cayó comercio e industria, así como se cayeron las Caleras y se cayeron gente importante. Bueno, hubo un nivel de actividad que se vino abajo. Le hago una pregunta, o sea que sobre el 60% presupuestado para el 2024 se amplió más de un 100%. Sí. ¿Y ahora qué porcentaje sería? El 18%. El 18% más para el 2025. Esperemos que alcance. La concejal conoce el comportamiento del tema del dinero, lo conoce. ¿Cómo? La concejal conoce respecto a lo que usted explicaba recién, los comportamientos de lo que resulta de la actividad, que impacta la actividad en el ámbito minero, digamos, sobre todo a lo que le significa al municipio, porque no puede poner una tasa en función de lo que produce el sector minero. Sí, no, el sector minero, que era un gran aportante municipal, cuando hicimos la escala, hicimos un estudio de cómo era el nivel de ingreso de comercio e industria por rama de actividad. Y bueno, ahí descubrimos que Peña es el principal proveedor de la municipalidad, de comercio e industria. Después descubrimos que era el Banco Córdoba. Y así fuimos tabulando quién era el más importante. Cuando antiguamente los más importantes eran las actividades comerciales. Las actividades mineras, comerciales. Bueno, ¿alguna duda? No sé si tienen alguna otra pregunta más. Esperamos a Juan. Sí, no sé si hay alguna duda. Lógicamente, esto. Sí. Ahí estaba leyendo que el apoyo a siniestro era de 12.000 pesos anuales. 11.000. 330.000. Yo pregunté lo mismo también, Ana. 12.000 pesos, decían. No, 330.000. Pasa que se tomó como el acontecimiento que nos pasó con el tema de los incendios, ¿bien? Que impactó en algunas erogaciones que había, principalmente ETAC nos pidió y otros organismos que contribuyéramos en combustible, ¿se entiende? Entonces, Por eso yo leí los números. Sí, sí, no, lo que pasa es que el total es 331,729, y se viene el consumo 237, servicio no personal de 68, transferencia para renovaciones corrientes 12.390. lo que sí,
Yo pregunté porque me pareció un monto muy poco, claro, pero efectivamente, hay muchos mecanismos para poder solventar eso, porque ya el Estado provincial solventa la actividad de catástrofes, entonces... Inclusive el PEC no tiene un impuesto. Pero al margen de eso, digo, lo que sucedió es que, a pesar de toda la disponibilidad que había del gobierno provincial, cuando tuvimos los episodios de los incendios, generó una erogación importante. Entonces, lo que hicieron fue contemplar al menos esa erogación, entender que efectivamente había sido principalmente incombustible. Sí, inclusive nos decía la gente de bomberos, están tratando de hablar con la provincia, porque ellos tienen una tabulación de distribución de los fondos que no es, si bien es equitativo en apariencia, hay municipios como Belville que no tienen acontecimiento de fuego y perciben un mismo Calera. Cuando Calera, digamos, la gente de bomberos dice que cuando hay incendio en Calera comienzan los incendios de la provincia. Entonces, evidentemente, bueno, nosotros somos una comunidad propensa a tener este tipo de eventos, sobre todo por cómo estamos rodeados y tenemos la reserva. No solamente los incendios, las inundaciones, hay muchas cuestiones que por eso me parece que llamaba mucho la Ahí hay atención. fondos de lápiz para eso también. ¿Eh? La inundación hay fondos de lápiz también. Sí, sí, igual se le genera gasto de Sí, bueno, seguro, lógicamente esto tiene una audiencia pública después y una posterior lectura. Estamos tratando de hacer memoria si hemos tratado la ampliación del presupuesto, pero no el de 5.000. No, porque se da por decreto. Claro. No, pero que pasó por que lo habíamos tratado, no se comunicó, no, acá el consejo no vino. Es lo que estábamos viendo cuando analizamos. ¿Sabemos cuánto fue el aumento de agua interanual, por ejemplo? Yo veía, noté algunas cosas y tengo claro el 6.300.000 o 6.240.000 contra el 15.680 millones, ha dado un aumento de más del 149%. Pero tomé el atrevimiento de imprimir en 2 o 3 barrios, teniendo en cuenta, la verdad que me pegó una alarma, eso no tenía en cuenta lo de los 5, 2,5, después de lo que pasó. Pero por ejemplo tengo un vecino que es del centro, por eso daría el porcentaje final. En la tasa del agua, por ejemplo, un vecino del centro, en la cuota 6 del 2023, pagó 1.980 pesos con 70, cuota 6 2023, y en la cuota 6 del 24, 13.733, me da un aumento de 634%. Hubo un aumento de la tarifaria el año pasado, 150%, el agua, más triste. Eso fue lo que se Y puede ser que llegue a 634%. Sí, De bolsillo, ¿no? sí, porque ten en cuenta lo siguiente, concejal. Cuando usted hace un aumento, es acumulativo. Si yo tengo un aumento del 120%, 130% del sueldo, no se suma la base, se suma la base más 150. Si yo tengo 100 pesos y sumo el 150, me voy a 250 pesos. Si le sumo el 120% a los 250, me voy a 500. Está bien. Es acumulativo. Por eso Sí, se da. sí. Así todo, estamos al 50% menos que aguas cordobesas. Pues nosotros le compramos aguas cordobesas, agua en bloque para la Rufina. Y nosotros pasamos de pagar en la gestión de diciembre de 1.200.000, estamos pagando 10 millones. Pese a que hemos tenido un arreglo y una discusión al respecto, y la comuna le ha cobrado la utilización de la vía de los Álamos por el uso del único caño que tienen en Calera. ¿Cuándo pagamos 1.200.000 y cuándo 10? 10 millones pagamos por mes. De 1 a 200 que venimos cuando diciembre del año pasado. De diciembre a octubre.
Diciembre la próxima. Bueno, ellos también han tenido el mismo ajuste, nada más que nosotros no lo podemos comparar porque el único punto de referencia que tenemos con agua cordobesa es nada más que de la Rufina. Y le hemos reclamado la tasa tipo IN que impuso el gobierno de Yayora antes de irse. El 22 de diciembre del año 2022 creó una tasa nueva sobre el agua del 16% y una tasa, cuando fue gobernador, del 4% de ingreso bruto, que como el convenio de agua cordobesa con la provincia no les permite a ellos absorber impuestos y tasas, lo aumentan. O sea, que nosotros tuvimos un aumento del 20% directo en esos dos sistemas. Aparte del aumento del agua, que la tasa, como la ordenanza municipal establece que es por un beneficio de la ciudad de Córdoba, nosotros le hemos planteado a Aguas Cordobesa que a nosotros no nos corresponde pagar ese 16%. Fuimos al ERCEP y el ERCEP dijo que no era materia opinable y lo estamos discutiendo a nivel municipal con la gente de agua, que en este momento lo estamos dejando el ingeniero Tejo, que estamos dejando el tema de agua, que estuvimos hace un mes atrás planteando el tema para no iniciar un expediente y todo lo demás, sino que lo planteamos oficialmente. Yo sí, lo que dice el concejal Morán, yo soy vecino de Dolores Tanzuela y traté de graficarlo principalmente lo que pagaba en el mes de noviembre de agua era el equivalente a 2 gaseosas. O sea, mi familia que está compuesta de 7 miembros consumíamos, digamos, el valor era comparable a dos botellas gaseosas de la marca más vendida, digamos, ¿no? Efectivamente hoy pagamos 27.000 pesos de agua el mes pasado, por ejemplo, que claramente es un tercio de lo que pagan vecinos en promedio en otros lugares, ¿no? Con todas las problemáticas que esto conlleva el servicio de agua potable. Y el servicio de agua es el servicio más deficitario que tiene la municipalidad. ¿Por qué motivo? Por 3 motivos. El primer motivo es el costo del agua en bloque. Nosotros estamos pagando 65 millones de agua en bloque, estamos pagando 40 millones de bombas ¿De consumo eléctrico? por consumo eléctrico y ese es el costo mediano, digamos, 105 millones. Y a su vez tenemos un costo de reposición y de manutención que nos lleva más o menos un 30-35% de déficit. Y a su vez tenemos un fuerte impacto en que la gente no paga. O sea, la mora, en el caso de los barrios, es importante. Yo les pido que, perdón, les pido que tomemos nota de eso, ¿no? De la explicación que acaba de contar, de lo que suponen los 3 indicadores más importantes del ingreso en materia de servicio de agua potable, que son los fundamentos que después justifican el incremento que ha tenido este año. Esperemos que no nos trasladen a nosotros el costo que pagaba la provincia. Yo le aseguro que sí, contador. Bueno, la reunión que nosotros tuvimos nos plantearon que la planta costaba 250 millones. Cuando se lo transfirieron a este ente nuevo, hablaron de 320 millones. Claro, el gasto operativo. Gasto operativo, de los cuales 55% tiene calidad. Quiere decir que si a nosotros nos llegan a trasladar el 55%, los 320 millones, estamos hablando de 180 millones de pesos de costo de agua. Que hoy estamos pagando 65. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá hay una política nacional, una política provincial que tiene que ir de la mano con la política nacional. Si la política nacional dice no al subsidio y no al déficit, la provincia tiene que ser un espejo. Entonces, ¿el espejo cuál es? Bueno, se están desarmando todo el tema de agua, porque el tema de agua siempre fue un déficit para la provincia. Y la jerga del barrio esa es la ley de la línea. Sí, pero vamos a terminar pagando, digamos, a nivel municipal, lo que no puede absorber el nivel provincial, lo que no puede absorber, lógicamente, la contribución ciudadana. Por eso es tan importante el manejo del tema del agua, porque para La Calera en particular y para otras ciudades
también, pero en la calera en particular es un costo difícil de llevar a cabo, por la geografía que tiene. Porque además, piensen ustedes que la vida útil de una red es de 30 años. ¿Puedo hacerle una pregunta? Porque la concejal decía que la ampliación del presupuesto fue por decreto. ¿En qué artículos de la ley de emergencia se amparan para hacerlo por decreto y no por el Consejo Deliberante? Está en la ordenanza de presupuesto del 2023 aprobada por... Usted recuerda, concejal, que cuando tuvimos el proceso de transición, nosotros no pudimos tratar justamente la especificación del presupuesto. Es más, la preocupación nuestra estaba que prácticamente se iba a reconducir un presupuesto. Eso nos traería un problema realmente grave al municipio. Si después efectivamente se trató, no me parte del cuerpo todavía, No solamente la tarifaria. pero el presupuesto quedó tal cual lo presentó la gestión de ustedes. ¿Y entonces? Y en un artículo del presupuesto dice que se puede ampliar a través de un decreto. Por eso pero no lo comunicaron, eso sí que no. Yo por lo menos Sobre el presupuesto 2023 se hizo eso. O sea, sobre las posibilidades que el brindaron presupuesto 2024, pero que se hizo en diciembre del 2023, que nos dejaban, que nos dejó la... Perfecto. Y una pregunta que acá en el anexo 2 sería de presupuesto para el año 2025, está previsto que fue de 17 millones. Bueno, el tema es así con el FODEMET. El FODEMET es un fondo de educación. Ese fondo de educación, el gobernador Yarlora, en la apertura de las sesiones del año 2024, dijo que iba a ser de 18.000 millones de pesos. Y en realidad otorgó 13.000 millones de pesos, con lo cual quedaron 5.000 millones sin darse. Nosotros en la ciudad de Calera tenemos 28 instituciones educativas y tenemos un coeficiente de los 13.000 millones del 0,0028. Nosotros nos reparten 7 millones y medio de pesos con el FODEMET. En realidad, mensual, sí. En realidad, y nosotros lo rendimos trimestralmente, ya se rindieron 3 trimestres. Lo que ocurre es que los municipios, en realidad, ese fondo es para desequilibrios de mantenimiento. Bueno, pero hay un tema. Una cosa es el mantenimiento, otra cosa es la estructura. Entonces, hay arreglos, como lo que se hicieron en febrero, que nos va a pasar este año, antes del inicio de clase, que absorben un monto por edificio mayor al presupuestado. Entonces, la provincia, cuando nosotros estuvimos en la Casa del Gobierno el 4 de agosto de este año, viendo este tema del FODEMET, le planteamos, bueno, ¿qué hacemos con la parte estructural? Viene un director de un colegio, che, si me cayó un cielo raso, no, es estructural, no puedo hacer nada. Entonces, hay que pedir autorización con la firma del directivo, hay que presentarlo en la parte de obras para poder recuperar eso. En realidad nos prometieron, en el mes de agosto, cuando yo estuve con la gente de FODEMET, que iba a haber una actualización de los 13.000, que se iba a llevar aproximadamente a 20.000 millones y que nos iban a reparar por el porcentaje que tiene, por el coeficiente que tiene la Calera, esa diferencia. Pero hasta la última rendición, que fue ahora hace poquito, no tenemos. Y está previsto 17 millones, usted me dice que son 7.500.000 Sí, mensuales. eso es la información que nos han dado en función del presupuesto. Ahora, tengamos en cuenta que el año pasado, de 18.000 se dieron 13.000. Y nosotros, con el porcentaje de 18 a 13, hay un 45% que no cobramos. Otra pregunta.
en relación al presupuesto, la compensación de partidas, ¿por qué no está previsto la toma de conocimiento por parte del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas? Porque las compensaciones de partidas siempre se dieron. Lo mismo que la ampliación de presupuesto la tenían que informar al Consejo. O sea, no es de onda. Lo dice... Es lo mismo que esté publicada. Pero usted dijo que se tiene que pasar por el Consejo. La tienen que informar por el Consejo, ya es la segunda ampliación. Obviando lo que justamente aprobó usted, el gobierno. No, bueno, pero eso es a lo que me refería, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Es la instancia justamente que hizo cuánto? 5. Sí, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, por información, por lo que sea, y lo mismo la compensación de partidas. Usted habla de reasignaciones. Sí, las reasignaciones de partidas. Sí. ¿Qué artículo sería? Qué bueno que me entiende. ¿Cómo? Yo, disculpe, yo no puedo tomar propiedad de nada más. Está bien, yo le agradezco, qué bueno que me entiende, digo. No se ofenda. No me ofendo, le estoy agradeciendo. Cada día vamos poniendo más tono y Yo le así. estoy agradeciendo. Algunas cosas resultan como que. O sea, tengo más facilidad por mi estudio en saber Yo no tengo ninguna que está bueno. Yo sobre este tema no tengo ninguna experiencia. No, pero yo no tengo ninguna. Bueno, pero igual, a ver, eso no quita que tendría que haber pasado por el Consejo. Ya va por la segunda, se aumentó más del 100%, que tenía que estar Es que lo mismo que pregunto cuando hemos discutido otras cuestiones respecto a los decretos. No, bueno, no tenemos conocimiento. Son decretos que están en el boletín oficial, que están publicados. Tiene que pasar por el Consejo Efectivamente, nosotros tenemos que Deliberante. tomar. Por esa ordenanza que votó. Yo no la voté. Bien. Tiene razón, que votó. Aprovechemos digo, porque si después. está bien, no, pero ahora digo, en el punto 4 sería Perdón, importante. no me interrumpa. Perdón, pensé Digo, aprovechemos que el contador contador, el responsable de ingresos públicos, si hay alguna duda al respecto, para que lo podamos liberar, hacemos con esto que entiendo que tenemos posteriormente una audiencia pública y una segunda lectura, en el caso que pasemos a sesión. Entonces, digo, hay un caso que el país, cuando hay elementos presupuestarios de reasignación de partidos. Sí, no lo cuestiono. Es una consecuencia lógica. No, lo cuestionaba Por eso es tan el importante. actual intendente eso. Yo Claro. no lo cuestiono porque nosotros también lo hacíamos. Él sí lo cuestionaba. Lo que sí me parece importante es que se le informe al Consejo Deliberante. Por eso es importante que han que obviado el ese. presupuesto inicial esté lo más cerca posible de la futura realidad. Bueno, estamos en el objetivo, pero debería ser así. Lo excepcional acá se hace realidad. Tengo dudas. Y en relación a eso, si se me permite, en el artículo 5 dice: autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el total de los recursos y erogaciones previstos por la presente ordenanza al solo efecto de corregir la desvalorización monetaria que se produzca y o para reflejar el incremento no previsto de ingresos que pudieran generarse o pendientes de regularización, con comunicación posterior al Consejo Deliberante y toma de conocimiento del Tribunal de Cuentas Municipal del decreto emitido a tales efectos. Bueno, hay que hacerse cargo de que no se ha cumplido con eso y que sería importante que sea agregado al actual artículo 4 de la tarifaria, del presupuesto, perdón, en cuanto a la reasignación de partidas. ¿Y la ampliación de los 5.000 de qué me fue? Y falta otra, 2 millones de 2.500. No, esa ya también fue, pero la de 5.000 No fue recuerdo la primero. fecha, pero el presupuesto debe haber sido más o menos en agosto, porque el presupuesto se agotó en julio. Digamos, presupuesto de gasto, no de ingresos. De los 6 millones, de los 6.200. Sí. La verdad es que han sido meses de constante aumento que por ahí uno...
¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Concejales? No. Muy bien. Muchas gracias, contador. Muchas gracias, contador. Muy claro y muy conciso. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos la noche. Gracias. Gracias.